En el mundo de los superricos, el poder no solo se habla, se susurra en una docena de idiomas diferentes. Para Ricardo Mendoza, un titán multimillonario forjado en las despiadadas llamas de la tecnología, cada palabra era un negocio, cada conversación un campo de batalla. Creía tener un traductor para cada idioma, una solución para cada problema, pero en una fría noche de martes, en un restaurante donde un solo platillo costaba más que el sueldo de un mes, estaba perdiendo una guerra. Ni siquiera lo sabía. Estaba en problemas. La persona que salvaría su imperio no era algún consultor de alto nivel o un experto en seguridad. Era la mujer que le servía agua, una mesera llamada Ana Herrera, y estaba a punto de traducir un mensaje que lo cambiaría todo. El restaurante se llamaba Palacio de Cristal, un nombre que destilaba el tipo de elegancia dorada que sus clientes poseían. Era una catedral silenciosa de cocina moderna, líneas limpias por todas partes, madera oscura y luces perfectamente colocadas para resaltar los microgreens en cada plato. Parecían pequeñas joyas comestibles. Para el personal, era menos una catedral y más una jaula dorada. Ana Herrera conocía sus barrotes por dentro y por fuera. Sabía la presión exacta que debía aplicar al servir vino de la cava de 800 botellas, el ángulo perfecto para sostener la charola de plata y evitar que las migas de pan cayeran sobre un traje hecho a la medida, y la sonrisa practicada e invisible que debía mantener cuando un cliente la despedía con un gesto de la muñeca. Durante 3 años, esta había sido su vida, una vida de fantasmas. Era como un fantasma deslizándose entre mesas, un fantasma llenando vasos de agua, un fantasma cuya presencia solo se notaba cuando alguien necesitaba algo o estaba descontento. Esta noche, el fantasma estaba cansado. Sus pies palpitaban dentro de zapatos negros cómodos pero mal ajustados. Un dolor sordo se había instalado detrás de sus ojos. Un compañero familiar de las noches que pasaba leyendo densos textos académicos bajo la tenue luz de su diminuto apartamento. Un mundo muy lejos del suave resplandor del Palacio de Cristal. La sección de Ana esta noche era la mesa 7, el lugar más codiciado y temido del lugar. Estaba escondida en un nicho semiprivado, con una vista panorámica del horizonte brillante de la ciudad, reservada para Ricardo Mendoza. Ana había servido al señor Mendoza antes. Era una bola de energía intensa y enfocada. Más joven que la mayoría de sus colegas multimillonarios, tenía un encanto afilado y depredador que era más intimidante que encantador. Nunca miraba al personal, no los veía. Solo veía a las personas en su mesa, el trato en juego, el siguiente movimiento en el tablero de ajedrez global que parecía estar jugando. Hablaba en oraciones cortas y cortantes, y sus ojos color mar tormentoso no se perdían nada. Esta noche estaba flanqueado por 2 hombres mayores. Tenían la apariencia suave y bien alimentada del dinero europeo establecido. Ana reconoció el corte de sus trajes, italianos a medida, telas caras. El aire alrededor de la mesa estaba espeso de tensión, un contraste marcado con la elegancia tranquila del restaurante. La mandíbula del señor Mendoza estaba tensa, un músculo contrayéndose rítmicamente. Había un cuarto hombre con ellos, un traductor llamado Javier. Era un tipo resbaladizo y nervioso, con ojos que se movían constantemente y una capa de sudor en el labio superior, aunque el salón estaba perfectamente climatizado. Ana había visto su tipo antes, demasiado ansioso por complacer, aterrorizado del tipo que firmaba sus cheques. Mientras Ana se acercaba para tomar la orden de aperitivos, la conversación ya estaba en marcha. Era en un idioma que la hizo detenerse por el momento más breve. Un destello de sorpresa que rápidamente empujó hacia abajo. Era náhuatl, un idioma refinado y notoriamente complejo, una isla en un mar de lenguas romances. También era el idioma de su abuela.
el idioma de canciones de cuna y cuentos populares, de una infancia que se sentía como la historia de otra persona. No lo había hablado con fluidez en años, pero entenderlo era como respirar. Estaba codificado en su ADN. El mayor de los dos invitados, un hombre con una melena de cabello blanco, llamado señor Vázquez, habló primero. Su tono era firme, sus palabras teñidas de frustración que trataba de contener. En náhuatl, dijo que la tecnología era impresionante, una maravilla de protocolos de seguridad, pero como una fortaleza, sus ingenieros habían encontrado vulnerabilidades serias. Mientras servía el agua mineral con movimientos suaves y automáticos, su mente corría. Vio a Javier, el traductor, inclinarse. Se aclaró la garganta, su rostro una máscara de profesionalismo tenso. El señor Vázquez expresa su gran admiración por la tecnología, comenzó Javier hablando en español pulido. Dice que los protocolos de seguridad son sólidos. Siente que sus ingenieros podrían tener algunas sugerencias menores para mejoras, pero en general, están muy impresionados. Ana se congeló. Su mano sosteniendo la pesada jarra de agua se quedó suspendida sobre un vaso. No era solo una mala traducción, era una reversión total. Una fortaleza se había convertido en algo resistente. Las vulnerabilidades serias se habían diluido a sugerencias menores. Esto no era incompetencia, era sabotaje. Ricardo Mendoza asintió, pero la tensión en su mandíbula no se alivió. Le estaban dando una mentira reconfortante pero peligrosa. El corazón de Ana comenzó a latir contra sus costillas. Esto no era asunto suyo. Su trabajo era ser invisible, servir agua, lavar platos. Involucrarse rompería la regla número 1 de su trabajo. Significaría ser despedida en el acto. Significaría perder lo único que mantenía un techo sobre su cabeza y pagaba las crecientes facturas médicas de su hermano pequeño. Se alejó de la mesa, su mente girando. Podía alejarse, olvidar lo que había escuchado. Esa sería la cosa segura e inteligente que hacer. Pero las palabras seguían resonando en su cabeza. El insulto a su idioma nativo, la mentira descarada. Más que eso, vio la mirada en los ojos de Ricardo Mendoza, como un tiburón nadando en su propio tanque, completamente inconsciente de que alguien estaba envenenando el agua. El segundo empresario náhuatl, el señor Itzel, se inclinó hacia adelante, su voz un murmullo bajo. Hermano, no seas amable, díselo directamente. Si estos problemas no se arreglan antes de firmar el contrato, nuestro consorcio se retira. El riesgo es demasiado alto. Javier asintió sabiamente. Se volvió hacia Ricardo. El señor Itzel realmente quiere seguir adelante y espera que estos pequeños detalles se resuelvan rápidamente para que la empresa pueda progresar. Sigue enfatizando lo emocionado que está por la asociación. La mentira era tan audaz que le quitó el aliento a Ana. Esto no era solo endulzar el idioma, era dirigir un trato de $1.000 millones hacia una luz verde mientras se aseguraba al capitán que las aguas estaban despejadas. Ricardo miró a los dos hombres náhuatl. Era un tipo astuto, un maestro en leer a las personas, pero aquí estaba ciego y sordo. Podía sentir su inquietud, el desajuste entre su lenguaje corporal y las palabras traducidas, pero no podía identificarlo exactamente. Dependía de una herramienta rota. Ana se quedó junto a la estación de servicio, sus manos agarrando el borde del mostrador de mármol. Su entrenamiento, sus instintos, toda su vida de observación silenciosa, le gritaban que se mantuviera callada. Pero el recuerdo de su padre, un diplomático en desgracia, cuya carrera fue arruinada por una mala traducción deliberada, siguió resonando en su mente. La golpeó. Había confiado en la persona equivocada y les había costado todo. Vio el mismo patrón desarrollándose justo frente a ella. Respiró profundamente.
El aire frío del aire acondicionado no hacía nada para enfriar el fuego que ardía en su pecho. Agarrando la bandeja de plata con el servicio de pan, sus nudillos se pusieron blancos. Ya no era un fantasma. Estaba a punto de volverse muy, muy visible. Caminó hacia la mesa, sus pasos lentos y deliberados. Colocó la canasta de pan en el medio. Sus ojos no en la comida, sino en Ricardo Mendoza. Los tres hombres se callaron, su conversación cortada por la llegada del personal. Ricardo le dio una mirada rápida y despectiva, esperando que se fuera, pero no lo hizo. Se mantuvo firme, su corazón latiendo salvajemente contra sus costillas. «Señor Mendoza», dijo, su voz calmada pero clara, llevando una autoridad que incluso la sorprendió a ella misma. «Perdone mi atrevimiento». Levantó una ceja, claramente molesto. «¿Qué pasa?» Javier, el traductor, la miró con veneno puro, un claro «¿Cómo te atreves?» en sus ojos. Ana miró directamente a Ricardo Mendoza. «Señor», dijo, firme como una roca. Su traductor no le está haciendo ningún favor. El silencio que siguió fue total. Era como si hubiera soltado una bomba silenciosa justo en el medio del palacio de cristal. El señor Vázquez y el señor Itzel la miraron, con las manos congeladas a mitad de camino a sus bocas, la confusión luchando con la curiosidad en sus rostros. Javier se puso pálido. Los ojos de Ricardo Mendoza se estrecharon en rendijas peligrosas. Cuando finalmente habló, su voz era mortalmente suave. «Explícate, ahora». Ana cambió al náhuatl formal impecable, dirigiéndose a los dos invitados. «Señores, disculpen la interrupción. Mi nombre es Ana Herrera. Entiendo sus preocupaciones sobre los protocolos de seguridad». Las mandíbulas de los dos hombres náhuatl se abrieron. La miraron como si hubiera brotado alas. Ana luego se volvió hacia un atónito Ricardo. Se lo desglosó, su español claro y preciso. «El señor Vázquez no dijo que sus protocolos fueran fuertes, señor. Dijo que eran una fortaleza, y sus ingenieros encontraron vulnerabilidades serias. El señor Itzel no mostró entusiasmo. Declaró que si estos problemas no se solucionan antes de firmar, todo su consorcio se retirará porque el riesgo es demasiado alto». Dejó que esas palabras colgaran en el aire. Cada una era como una piedra perfectamente apuntada, destrozando la realidad falsa que Javier había construido. Si esta historia de traición corporativa y habilidades ocultas te tiene cautivado, no te vayas todavía. Dale like al video y suscríbete al canal, porque lo que Ana está a punto de descubrir no solo expondrá al verdadero traidor detrás del sabotaje, sino que revelará una conspiración que amenaza con destruir el imperio multimillonario desde adentro. Además, en los próximos vídeos seguiréis viendo historias inspiradoras de este tipo. Javier se puso de pie, tartamudeando. «Esto es indignante. Es una mesera. ¿Quién es esta mujer?» «Está mintiendo». Ni siquiera lo miró. Levantó una mano para callar a todos. Toda su atención, cada bit de su mente aguda, estaba completamente enfocada ahora. La mirada de desdén se había ido, reemplazada por una mirada penetrante e intensa. La estaba viendo por primera vez. Hizo un gesto hacia la silla vacía junto a él, destinada para alguien que no había aparecido. «Siéntate», ordenó con una voz baja y retumbante. No había lugar para discusión. Luego miró a sus dos socios húngaros atónitos y le dijo dos palabras a Ana, parte desafío, parte orden. Traduce esto. Sentarse en la mesa que acababa de servir era una violación profunda que sacudió el orden natural del palacio de cristal hasta su núcleo. El terciopelo de la silla se sentía vivo. El peso de la servilleta de lino en su regazo era casi abrumador. Desde esta perspectiva, los otros comensales ya no eran solo figuras abstractas, eran personas reales, observándola con ojos curiosos.
Se sentían como golpes físicos. Su gerente Roberto merodeaba por la entrada de la cocina. Su rostro, el retrato perfecto del horror conmocionado. Ana sabía con certeza escalofriante que ya estaba despedida. La única pregunta era, ¿qué pasaría después? Ricardo Mendoza ignoró las ondas de tensión que su presencia causó. Ignoró el pánico sudoroso de Javier, que se quedó allí balanceándose como un tipo que acababa de recibir un golpe de nocaut. El mundo de Ricardo se había reducido a las 3 personas en su mesa y la mujer que acababa de arruinar sus negociaciones. Se volvió hacia el señor Vázquez, su mirada aguda. Le habló a Ana sin mirarla. Pregúntale que repita textualmente su principal preocupación de seguridad. Ana respiró, reuniendo los ritmos formales del idioma. El señor Vázquez, aún mirando a Ana con respeto desconcertado, se aclaró la garganta. Habló lentamente, deliberadamente. Explicó que su equipo había hecho una prueba de penetración en una versión beta del nuevo sistema IGIS de Mendoza. Encontraron una vulnerabilidad crítica en el intercambio de claves de cifrado, una falla que potencialmente podría ser explotada por un ataque de intermediario para descifrar paquetes de datos en tiempo real. Era una falla catastrófica para un sistema comercializado como irrompible. Ana escuchó, su mente no solo traduciendo palabras, sino absorbiendo los detalles técnicos. Este era un idioma que había conocido en una vida pasada. Antes de delantales y pies doloridos, había sido estudiante de lingüística computacional. Se volvió hacia Ricardo. El señor Vázquez dice que su equipo ejecutó una prueba de penetración en el beta de IGIS. Encontraron una vulnerabilidad crítica en el intercambio de claves. Creen que está abierto a un ataque de intermediario que podría permitir el descifrado en tiempo real del flujo de datos. El rostro de Ricardo, ya sombrío, se tensó aún más. No cuestionó la traducción. La precisión técnica y la confianza tranquila detrás de ella eran más convincentes que 10 certificados. Finalmente, volvió su mirada hacia Javier. Ibas a hacer que firmara un trato de 9 cifras por una plataforma de comunicaciones seguras que sabías que estaba comprometida. La voz de Ricardo era peligrosamente calmada. Javier tartamudeó. No, solo estaba tratando de suavizar las cosas, mantener un buen ambiente para la negociación. Es una táctica. ¿Una táctica?, dijo Ricardo, sus palabras goteando desprecio. ¿Llamas mentir descaradamente una táctica? Eres un idiota o un traidor. Ahora mismo no me importa cuál. Chasqueó los dedos, no fuerte, pero con un propósito escalofriante. 2 hombres en trajes oscuros, que habían estado sentados en una mesa cercana, fingiendo ser comensales, se levantaron inmediatamente. El detalle de seguridad de Ricardo era tan silencioso y eficiente como Ana había sido al lavar platos. «Sáquenlo de mi vista», ordenó Ricardo. «Tomen su teléfono, su laptop. Quiero saber con quién ha estado hablando». Javier no se resistió mientras lo rodearon. Su rostro era una máscara de terror puro. Sabía que esto no se trataba solo de ser despedido, se trataba de ser desarmatado. Su vida volteada por un hombre que tenía los medios para hacerlo con precisión quirúrgica. Mientras lo escoltaban afuera, un silencio pesado se instaló en la mesa. Ricardo empujó el incidente fuera de su mente, con la facilidad practicada de un hombre que compartimentalizaba crisis para sobrevivir. Volvió toda su atención a Ana. «¿Quién eres?», preguntó. Esto no era conversación casual, era una demanda de información. «Mi nombre es Ana Herrera». Eso no es lo que pregunté. Una mesera en Palacio de Cristal, que no solo es fluida en náhuatl, sino también técnicamente versada sobre vulnerabilidades de cifrado. Las probabilidades son locas. Así que pregunto otra vez, ¿quién eres? La franqueza de la pregunta. La fuerza pura de su voluntad se sentía como presión física.
La mentira simple murió en sus labios. Vería a través de ella de inmediato. Era estudiante de posgrado, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. En la UNAM, especializándome en lingüística forense y seguridad de información. Sus ojos se abrieron un poco. UNAM. Ese nombre significaba algo. Continúa, la instó. Los ojos de Ana se bajaron a la mesa. El fantasma de su pasado estaba sentado con ella ahora. Mis padres eran diplomáticos. Murieron en un accidente automovilístico hace 2 años. La financiación, las becas, todo estaba atado a sus posiciones. Tuve que dejar el programa. Mi hermano tiene necesidades médicas. Se detuvo, negándose a decir más, no dispuesta a convertir el dolor privado de su familia en algo para compadecerse. Ricardo estuvo en silencio por un largo momento. No solo estaba absorbiendo la tragedia, estaba pensando en las implicaciones. Un prodigio de la UNAM, entrenado exactamente en la intersección de las disciplinas más cruciales para su negocio global, ahora trabajaba para él. Vio activos y pasivos, oportunidades y amenazas. En solo 10 minutos, Javier se había convertido en un pasivo catastrófico, y Ana Herrera había aparecido como un activo asombroso. Tomó una decisión. Fue rápida, práctica y completamente libre de cualquier sentimentalismo. Tu trabajo en este restaurante ha terminado, dijo. El estómago de Ana se hundió. Por supuesto, lo había esperado. Se preparó para la orden de irse. Empieza a trabajar para mí mañana por la mañana. Continuó como si las dos declaraciones estuvieran perfectamente conectadas. 7 de la mañana, Torre Mendoza, piso 85. Serás mi asesora. Te pagaré 10 veces lo que te ofrecen, más un bono de firma igual al salario de un mes. Ana estaba sin palabras. Su mente luchaba por mantenerse al día. Despedida, contratada con 10 veces su salario. Era un shock vertiginoso y aterrador. No empiezo, comenzó. Esto no es una negociación, la cortó. Estoy en medio de una crisis. Mi traductor estaba deliberadamente tratando de hacerme firmar un acuerdo que habría expuesto la tecnología central de mi empresa a una brecha de seguridad masiva. Esto fue un ataque. Necesito saber por qué y quién estaba detrás de él. Tu conjunto de habilidades es crucial para la misión. Se volvió hacia sus invitados y le habló a Ana. Diles que me disculpo sinceramente por la incompetencia flagrante de mi traductor. Diles que estoy agradecido de que trajeran estas vulnerabilidades a mi atención. Hazles saber que todas las negociaciones están suspendidas hasta nuevo aviso. Personalmente, supervisaré una auditoría completa del protocolo AGIS y en 2 semanas les presentaré una propuesta nueva y verificablemente segura. Ana, aún conmocionada, tradujo. Los empresarios náhuatl, que habían observado todo el drama desarrollarse, intercambiaron miradas desconcertadas. El señor Vázquez dio una sonrisa genuina y cálida. En náhuatl, le dijo a Ana, Niña, parece que salvaste a un tiburón de ser comido esta noche por otro tiburón. Nada con cuidado en estas aguas. Ana solo asintió, un nudo de ansiedad apretándose en su estómago. Ricardo se levantó, señalando el final de la comida. Sacó una tarjeta de crédito negra e imposiblemente delgada de su billetera y la dejó caer sobre la mesa. Mi jefe de seguridad, García, se pondrá en contacto contigo sobre tu contrato preliminar. Estate en mi oficina a las 7. No llegues tarde. Le dio una última mirada evaluadora. Herrera. El nombre se sentía extraño y formal en su lengua. Bienvenida a Mendoza Empresas. Con eso, él y sus invitados se fueron, dejando a Ana sola en la mesa en medio del restaurante bullicioso. Ya no era una mesera. Ni siquiera sabía qué era. Había salido de la jaula dorada solo para encontrarse caminando directamente hacia la guarida del león. Y como había perdido el señor Vázquez, las aguas eran profundas y llenas de tiburones. La Torre Mendoza no era solo un edificio.
Era una declaración, un fragmento de obsidiana y acero rasgando el cielo, un monumento arrogante al poder de su creador. El vestíbulo era una cueva de mármol blanco, con arte minimalista, tan silencioso que se sentía pesado. Hombres y mujeres de trajes elegantes, con ojos afilados, se movían con propósito rápido y silencioso. Todos llevaban la misma intensidad enfocada, la vibra característica del ecosistema Mendoza. Ana, usando el único blazer remotamente decente que tenía, una compra de segunda mano que había arreglado cuidadosamente, se sentía totalmente fuera de lugar. La tela simple se sentía como arpillera en este templo de riqueza. Exactamente a las 6:55 de la mañana, llegó al escritorio de seguridad. El guardia, un tipo construido como un refrigerador, ni siquiera tuvo que buscar su nombre. Señorita Herrera, piso 85. El señor Mendoza la está esperando. Le entregó una tarjeta de acceso temporal. Bienvenida a Mendoza Empresas. Las palabras eran las mismas que las de Ricardo, pero sin ese tono dominante, sonaban huecas, casi irónicas. El viaje en elevador fue un ascenso silencioso y nauseabundo. Las puertas se abrieron directamente al área de recepción del piso 85. No había escritorio, ni recepcionista sonriente, solo un espacio abierto enorme con ventanas del piso al techo, mostrando una vista impresionante de la ciudad que aún despertaba abajo. Un hombre la estaba esperando. Era alto, con cabello corto y ojos cansados y vigilantes, como alguien que pasa su vida esperando amenazas. Ana Herrera, dijo, su voz baja. Soy García, jefe de seguridad. No ofreció estrechar su mano, solo le entregó una tablet. Aquí está un contrato de empleo preliminar. Léelo. Fírmalo. Ana tomó la tablet. El acuerdo de confidencialidad era aterrador. 20 páginas de jerga legal densa que básicamente la ataba al secreto total de por vida, con amenaza de ruina financiera si se equivocaba. El contrato establecía un período de prueba de 3 meses, un salario que hizo que sus ojos se llenaran y un bono de firma que eliminaría sus deudas médicas de una vez. Cuidaría a su hermano y se aseguraría de que estuviera atendido durante el próximo año. El alivio era tan intenso que casi la mareó. Firmaría cualquier cosa por eso. Por su hermano Leo, caminaría directo a la guarida del león y le haría hilo dental a sus dientes. Firmó. García tomó la tablet y la guió. En lugar de un cubículo u oficina, la llevó a una pequeña sala de conferencias con paredes de vidrio junto a una oficina de esquina enorme, el santuario interior de Ricardo Mendoza. La sala tenía una mesa larga, una docena de sillas y un sistema de comunicación de última generación. En la mesa había 3 cosas: una laptop encriptada nueva, un teléfono Werner y una carpeta gruesa llena de archivos. El señor Mendoza está en una llamada con Tokio, dijo García. ¿Quieres empezar con esto? Tocó la carpeta. Es todo lo que tenemos sobre Javier Collins, el traductor. Volcados de teléfono, archivos de email, registros financieros. Es un desastre. El señor Mendoza quiere saber para quién trabajaba. Piensa que podrías encontrar algo que nosotros perdimos. Ana preguntó, confundida. Soy lingüista, no analista de inteligencia. García le dio una mirada entre lástima y desprecio. En Mendoza Empresas, si estás en el piso 85, eres lo que el señor Mendoza necesita que seas. Tiene un presentimiento sobre ti. Te aconsejaría no decepcionarlo. La amenaza no dicha era clara. Tu trabajo es analizar la comunicación, el cómo, no solo el qué. Busca patrones, códigos, cualquier cosa fuera de lo ordinario. Los técnicos están limpiando los datos en bruto de huellas digitales. Tú buscas las humanas. La dejó sola en la caja de vidrio. Ana abrió la carpeta. Era un desastre total. Impresiones de emails, transcripciones de mensajes,
estados de cuenta bancarios. Durante la primera hora, era solo una mancha de información sin sentido. Javier Collins era un hombre viviendo más allá de sus medios, con gusto por relojes caros y sitios web de apuestas. Había transferencias inexplicadas de una cuenta offshore en las Islas Caimán. Esta era la parte obvia, la parte que el equipo de García ya habría revisado. Lo que faltaba era quién. Ana apartó los registros financieros. Comenzó con emails y mensajes de texto. Sus ojos no estaban buscando palabras clave como trato o piso de seguridad. Estaba buscando otra cosa. Estaba analizando la estructura del lenguaje. Sus profesores en la UNAM le habían enseñado sobre estilometría, el análisis estadístico del estilo de escritura, la idea de que todos tienen su propia forma única de escribir, una huella digital lingüística única. Se mostraba en sus elecciones de puntuación, longitudes de oraciones, uso de ciertas frases. Alguien podía tratar de ocultar quién era, pero sus peculiaridades del lenguaje los delataban. Comenzó a clasificar las comunicaciones de Javier. Sus emails personales eran descuidados, llenos de emojis. Sus emails de trabajo eran rígidos, demasiado formales. Sus textos eran una mezcla de ambos. Luego notó una tercera categoría: mensajes encriptados enviados vía una app de mensajería segura. El equipo de García había logrado descifrarlos, pero el contenido era enloquecedoramente insulso. Parecían conversaciones sobre subastas de arte. El Monet es prometedor, pero la procedencia es débil. El OD aconseja. La escultura DGA está confirmada para la exhibición en Zúrich, una oportunidad de adquisición principal. Claramente código: Monet, Gazurich. Estos eran sustitutos para compañías, tratos, ubicaciones, pero sin la clave, era solo inglés roto. Ana sintió una frustración familiar. Este era un callejón sin salida. Justo cuando estaba a punto de apartarlos, notó algo. No era lo que se decía, sino lo que no se decía. En todas las otras comunicaciones de Javier, emails, textos, incluso cartas de negocios formales, usaba contracciones. No hables con cantachix. Era una parte natural de su voz escrita. Pero en estos mensajes sobre arte no había contracciones. Ninguna. Donot, canot, itis. El estilo era rígido, formal, casi mecánico. No era la voz de Javier. Era un conducto, un relé. Estaba copiando texto dado por otra persona, alguien que escribía en un estilo muy preciso y formal, definitivamente sin contracciones. Su corazón comenzó a latir más rápido. Esto era la huella humana. La persona para la que Javier trabajaba no era solo algún criminal aleatorio. Eran meticulosos, deliberados. Construían sus oraciones tan cuidadosamente como un ingeniero construye un circuito. La puerta de la sala de conferencias se abrió y Ricardo Mendoza entró. Se había quitado la chaqueta. Sus mangas estaban enrolladas hasta los antebrazos y sostenía una taza de café. Parecía que no había dormido. «Reporte», dijo, saltándose cualquier tipo de saludo. «No creo que tu topo sea Javier», dijo Ana, su voz firme. «Creo que Javier era solo un mensajero». Explicó su razonamiento, señalando la diferencia marcada en el estilo lingüístico, la ausencia completa de contracciones en los mensajes codificados. Javier es descuidado. Su estilo natural de escritura está lleno de errores gramaticales y jerga. Estos mensajes fueron escritos por alguien con un comando extremadamente disciplinado y formal del español. Le estaban dando estas líneas. Ricardo escuchó atentamente, sus ojos tormentosos fijos en ella. Se acercó a la mesa y miró los mensajes. Lo vio inmediatamente. «El manejador», murmuró. «No estamos buscando los compromisos de Javier, estamos buscando a su titiritero». Miró a Ana y por primera vez vio un destello de algo más allá de la evaluación profesional. Era respeto.
García y su equipo de exagentes habían estado revisando los datos durante 12 horas, y todo lo que encontraron fue un problema de apuestas. Has estado aquí 3 horas y encontraste el fantasma en la máquina. Leyó la frase en uno de los mensajes. Una oportunidad de adquisición principal. La frase, dijo, es familiar. Cerró los ojos. Su mente una base de datos vasta buscando, conectando. Solo hay una persona en mi círculo íntimo que habla así, que escribe así. Abrió los ojos, y la mirada en ellos era aterradora. Era una mirada como el amanecer rompiendo, traición retorcida. Consígueme todas las comunicaciones internas de los miembros del Consejo durante los últimos 6 meses. Ladró a su intercomunicador de escritorio. Enfócate en Walter Pendleton. Ana sintió un escalofrío correr por su columna. Walter Pendleton. Conocía el nombre. Estaba en el consejo de la empresa. Una figura legendaria en el mundo del capital de riesgo. El tipo que había sido el primer inversionista importante de Ricardo Mendoza. No era solo un colega, era mentor de Ricardo, como una figura paterna para él. García apareció en la puerta momentos después, con otra tablet, su rostro oscuro. Obviamente había escuchado el nombre. Ricardo la tomó y, silenciosamente y con enojo, comenzó a desplazarse por años de correspondencia. Ana vio su propio descubrimiento, ahora sintiéndose como una maldición. No había descubierto solo espionaje corporativo. Podría haber expuesto una traición personal profunda que golpeaba justo en el corazón de Mendoza Empresas. Ricardo dejó de desplazarse. Le mostró a Ana la tablet. Era un email de Walter Pendleton, fechado 2 años antes, felicitando a Ricardo por adquirir una empresa de tecnología más pequeña. La última oración decía, esta es una oportunidad de adquisición principal. Lo hiciste bien. Mismo tono formal, sin contracciones, la misma frase única. La huella digital lingüística coincidía. Ricardo bajó la tablet, su rostro pálido. La ira se había ido, reemplazada por un vacío frío y hueco. El tiburón había sido salvado de un ataque enemigo solo para descubrir que el veneno había venido de dentro de sus propias filas, de la única persona a la que había sido enseñado a confiar completamente. Y la mesera silenciosa, el fantasma del palacio de cristal, había sido la que le mostró la verdad. El descubrimiento colgaba pesado y tóxico en el aire de la sala de conferencias. La energía zumbante del piso 85 se sentía como un mundo lejos. Dentro de su caja transparente, una dinastía se estaba agrietando. Ricardo se quedó quieto, mirando por la ventana hacia la ciudad extendida abajo. No estaba realmente mirando la vista. Estaba reproduciendo 2 décadas de su vida, viendo cada memoria, cada consejo de Walter Pendleton a través de la lente fea y nueva de la traición. Ana se quedó callada. Este era un momento de dolor profundo, y sabía que las palabras vacías no ayudarían. Había entregado los datos, y esos datos habían detonado una bomba justo en el centro de su mundo. Su trabajo ahora era observar y estar lista para el siguiente movimiento. Finalmente, habló, su voz áspera. ¿Por qué? No estaba dirigido a ella. Era una pregunta lanzada al universo. Walter tiene más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Ayudó a construir esta empresa. ¿Por qué trataría de quemarla? Tal vez no estaba tratando de quemarla, dijo Ana suavemente. Ricardo se alejó de la ventana, sus ojos bloqueándose en los de ella. Explica. El plan no era que los empresarios náhuatl encontraran el piso seguro, razonó en voz alta, armando las piezas. El plan era que tú no te enteraras, que firmaras el trato, la plataforma que ibas a lanzar con una puerta trasera catastrófica incorporada. No sería solo una falla, sería una vergüenza pública. Desacreditaría tu liderazgo. Su mente analítica descompuso el control suprimiendo el shock emocional. Y si mi liderazgo es desacreditado, el Consejo se vería obligado a actuar.
Un voto de no confianza. Conmigo fuera, las acciones rebotarían temporalmente. Una entidad externa podría lanzar una adquisición hostil por centavos en el dólar. O un interno, terminó Ana. Alguien que conoce el verdadero valor de la empresa. Alguien que podría reunir a los otros miembros del consejo. Alguien como Walter Pendleton. Era un golpe de palacio clásico, orquestado con paciencia devastadora. Walter no estaba tratando de destruir Mendoza Empresas. Estaba tratando de robarla. Piensa que soy imprudente, dijo Ricardo, encajando las piezas con velocidad nauseabunda. Odia mis inversiones en computación cuántica. Lo llamó fantasía financiera. Quería que me quedara con hechos sólidos, justo en el núcleo aburrido pero rentable del negocio. ¿Piensas que estoy volando demasiado cerca del sol? El mentor, convencido de que su protegido había perdido el rumbo, decidió cortarle las alas. El intercomunicador zumbó. Era García. Señor, tenemos un problema. Collins está contratando abogados. Su abogado alega despido injustificado y coerción. Se niega a cooperar. No importa, dijo Ricardo, su voz ahora afilada como hielo. Ya no necesito al mensajero. Tengo al remitente. Miró a Ana. El viaje a Ciudad de México todavía está en pie, pero la misión ha cambiado. Ya no vamos allá para salvar el trato. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó Ana, su corazón comenzando a acelerarse otra vez. Estamos poniendo una trampa, dijo Ricardo, un brillo peligroso volviendo a sus ojos. Y tú, señorita, Herrera, vas a ser el cebo. La siguiente semana fue un torbellino. Ana fue arrancada de la soledad silenciosa del análisis lingüístico y lanzada al corazón de una operación encubierta. García le dio un curso intensivo en técnicas de contravigilancia. Una estilista personal renovó su guardarropa, cambiando su blazer gastado por trajes a medida y blusas de seda. Por fuera, estaba siendo moldeada a la imagen de una asesora corporativa de alto poder. Por dentro, estaba aterrorizada. El plan era simple en teoría, pero aterrador de ejecutar. Ricardo alimentaría información al Consejo de que el viaje a Ciudad de México era un esfuerzo de último minuto para salvar el trato. Igis dejaría saber que su nueva asesora indispensable, Ana Herrera, supuestamente había encontrado una solución al piso de seguridad y la presentaría. El propósito real del viaje era forzar la mano de Walter. Creyendo que Ricardo estaba a punto de arreglar el piso, la misma cosa que necesitaba permanecer rota, Walter tendría que actuar. Tendría que ponerse en contacto con su propia gente en el terreno en Ciudad de México. El trabajo de Ana era doble. Primero, tenía que interpretar convincentemente el papel de la brillante lingüista. Pasó horas con los ingenieros principales de IGIS, quienes la briefearon sobre los protocolos de encriptación cuántica reales y altamente clasificados. Su cabeza daba vueltas con conceptos como distribución de claves cuánticas y fotones entrelazados. Su segundo y más crucial trabajo era escuchar. Walter Pendleton simplemente no podía resistir escuchar las negociaciones. El equipo rentó un piso completo de un hotel elegante. Los técnicos de García, disfrazados como soporte de IT, barrieron cada habitación en busca de micrófonos y establecieron sus propios puestos de escucha. Ana fue equipada con equipo de audio de última generación, incluyendo un micrófono oculto, escondido en un simple arete de perla. El día de la reunión llegó. El consorcio Náhuatl, liderado por el señor Vázquez y el señor Itzel, quedó impresionado. Habían sido briefeados silenciosamente por Ricardo y habían acordado jugar sus partes en la farsa. Eran aliados ahora, unidos por el drama corporativo. La reunión tuvo lugar en una gran sala de conferencias con paredes de madera. Walter Pendleton se unió vía enlace de video seguro desde Nueva York, su rostro proyectado en una pantalla grande. Se veía exactamente como esperarías del estadista superior, su rostro una máscara cuidadosa de apoyo.
Ricardo, muchacho, comenzó con un tono suave y confiado. Confío en que tú y la señorita Herrera tienen un camino convincente adelante. Todos estamos detrás de ustedes. Ana sintió un escalofrío al sonido de su voz, la misma voz que había escrito esos emails condenatorios. Ricardo fue brillante, clavando el papel del CEO castigado y determinado perfectamente. Luego le pasó el turno a Ana. Este era su momento, el clímax de toda su vida. Los idiomas que había aprendido en las rodillas de su abuela, las teorías complejas de sus estudios abandonados, las observaciones silenciosas de su tiempo como fantasma en un restaurante. Se puso de pie, sus piernas sintiéndose sorprendentemente firmes. Miró a la pantalla, directamente a los ojos de Walter Pendleton. Comenzó su presentación no en español, sino en náhuatl. Estableció el problema inicial en su propio idioma, honrándolos, construyendo confianza. El señor Vázquez y el señor Itzel asintieron, jugando sus partes a la perfección. Luego cambió al español. Comenzó a explicar la solución, tejiendo los detalles altamente técnicos del proyecto de encriptación cuántica. Usó los términos exactos que los ingenieros le habían enseñado. Captó un destello de confusión, luego alarma en el rostro de Walter. Esto no era el parche de software simple que había esperado. Era algo nuevo, algo poderoso, algo que haría la plataforma Aegis verdaderamente irrompible y un éxito financiero masivo. Su plan para desacreditar a Ricardo se estaba desmoronando ante sus ojos. Ricardo, observando a Walter como un halcón, le dio a Ana una señal sutil. Era hora. Ana hizo una pausa en su presentación. Luego dijo clara y fuertemente, pero la verdadera debilidad nunca estuvo en el código, dejando que la declaración colgara en el aire. Miró directamente a la cámara hacia Walter. La debilidad estaba en la confianza puesta en aquellos destinados a proteger la empresa. Luego cambió a un tercer idioma, ruso. En el Salón del Trono era una apuesta. La investigación de García había descubierto que Walter había pasado 5 años en Moscú durante la Guerra Fría como agregado cultural, a menudo una tapadera para trabajo de inteligencia. En la pantalla, el rostro de Walter Pendleton se puso rígido. Era un cambio sutil, casi imperceptible, pero para Ana, que había pasado años estudiando microexpresiones, era una confesión. Entonces vino el jaque mate. Ana miró su laptop, donde García le estaba alimentando datos en tiempo real. Señor Pendleton, su voz ahora fría como hielo. Un servidor seguro ubicado en Zúrich, al que accedí hace menos de 5 minutos para monitorear esta reunión, acaba de intentar enviar un mensaje encriptado a un asociado conocido de Javier Collins. Cuando se descifró, el mensaje contenía solo 2 palabras. Dejó que el silencio colgara por un momento. Luego entregó el golpe final. Decía, abortar misión. El color se drenó del rostro de Walter Pendleton. La máscara del mentor bondadoso se hizo pedazos, revelando al traidor frío y calculador debajo. No dijo una palabra, solo se quedó allí expuesto y derrotado. Sabía que el juego había terminado. Ricardo habló con voz calmada, pero llevaba el peso de una sentencia de muerte. La línea está muerta, Walter. Mi equipo de seguridad está esperando afuera de tu oficina. Lo tenemos todo. La transmisión de video se cortó, dejando la pantalla negra. La trampa había sido activada. El golpe había fallado. Y Ana Herrera, la mesera, estaba en el centro de todo, habiendo orquestado la caída de uno de los hombres más poderosos del mundo financiero, con nada más que el poder de sus palabras. El silencio que llenó la sala, después de que la pantalla se pusiera negra, era diferente. Este era la calma después de la tormenta, dejando atrás una quietud extraña y limpia. El señor Vázquez fue el primero en hablar. Miró a Ana, luego a Ricardo, y levantó su vaso de agua en un brindis. Señor Mendoza, dijo,
Hoy hiciste más que solo vender un producto. Mostraste su característica más importante, integridad. Luego se volvió hacia Ana, sus ojos llenos de admiración genuina. Señorita Herrera, mi abuela solía decir que una mente afilada es un arma que nunca necesita afilarse. La tuya es una espada. La reunión terminó no con un contrato firmado, sino con un apretón de manos firme y una promesa de seguimiento. Los empresarios náhuatl ya no eran solo clientes potenciales, eran aliados, unidos por la experiencia compartida de desenmascarar a un traidor. El vuelo de regreso en el jet privado de Ricardo fue silencioso. La cabina lujosa se sentía como una burbuja surrealista, flotando alto sobre el mundo. Ricardo miró por la ventana durante horas, las luces de la ciudad abajo pasando como estrellas que caen. Ana le dio espacio, sintiendo que la adrenalina se había desgastado, dejando atrás el dolor sordo de la traición. El hombre que había sido como un segundo padre para él, había tratado de arruinarlo. Cuando finalmente habló, su voz estaba ronca. Era apalancamiento, una serie de inversiones privadas desastrosas en biotecnología. Estaba al borde de la bancarrota. Se asoció con un competidor. Iban a dejar que Mendoza Empresas se estrellara, comprar las piezas e instalar a Walter como el nuevo CEO. Miró a Ana, su armadura usual de comando despojada. Por primera vez, vio vulnerabilidad cruda en sus ojos. Construí toda esta empresa sobre el principio de ver patrones que otros pierden, y nunca había visto esto antes. Estaba ciego. No estaba ciego, dijo Ana amablemente. Eras leal. A veces esos se ven iguales. Su mirada se detuvo en ella. Gracias, Ana, dijo. Y esas palabras simples significaron más que el bono y el salario combinados. Era un reconocimiento de ella, no como un activo, sino como una persona. Cuando aterrizó, la vida de Ana cambió de maneras inimaginables. Su primer movimiento no fue comprar un abrigo nuevo o mudarse. Llamó a la instalación de cuidado de su hermano y pagó cada factura pendiente. Arregló que viera a un especialista superior. Su hermano Leo tenía 17 años. Una condición neurológica degenerativa lo había dejado en silla de ruedas desde los 14. Cuando Ana lo visitó ese fin de semana, el cambio era obvio. Por primera vez en años, las ojeras del estrés financiero se habían ido. Le dijo a Leo que un proyecto de consultoría había ido realmente bien. ¿Les dijiste todo en latín?, bromeó. Leo era la única persona que conocía la extensión completa de sus habilidades. Algo así, dijo con una sonrisa real. No le dijo sobre los multimillonarios, el jet privado, las traiciones. Solo dijo que nunca tendría que preocuparse por las facturas otra vez. La mirada de alivio en su rostro valía más que cualquier cosa en la cuenta bancaria de Ricardo. El lunes siguiente, Ana caminó hacia la Torre Mendoza, no como consultora temporal, sino como conquistadora. Las noticias de la caída de Walter Pendleton habían sacudido el mundo financiero. La verdad se conocía en el piso 85. Sabían que la mujer silenciosa que había aparecido de la nada era el catalizador. Ricardo la llamó a su oficina. El asiento de Walter está vacío, dijo, yendo directo al punto. Y todo mi enfoque en inteligencia estratégica ha sido probado al límite. He estado dependiendo de vigilancia digital. He estado perdiendo el elemento humano, el lado del idioma de las cosas. Se acercó a su escritorio y tomó una carpeta. Estoy estableciendo una nueva división, dijo. Departamento de Lingüística Estratégica y Análisis Intercultural. Va a ser una unidad de inteligencia diferente a cualquier otra, enfocada en estudiar el lado humano de la comunicación. Los matices, el subtexto, las señales. Examinará a todos los socios internacionales importantes. Analizará las comunicaciones internas en busca de amenazas. Reportará directamente a mí. Deslizó la carpeta hacia ella. Quiero que lo construyas.
Quiero que lo dirijas. Ana abrió la carpeta. Adentro había una oferta que hacía que la anterior pareciera dinero de bolsillo. Era una posición a nivel de director con presupuesto y autoridad de contratación. Pero no era el dinero lo que captó su atención, era la oportunidad. Todo lo que había estudiado, todo lo que le apasionaba, ahora se presentaba como la base de una nueva empresa. Pensó en su vida anterior, las pilas silenciosas de la biblioteca universitaria, el sueño de una carrera académica pacífica. Podía tomar el dinero y regresar. Podía terminar su doctorado. Luego pensó en la sala en Ciudad de México, la satisfacción de desenmascarar a un traidor con una oración perfectamente elegida, la sensación de que sus habilidades fueran cruciales. El mundo no era una biblioteca silenciosa, era un lugar ruidoso, caótico y peligroso, y había descubierto que estaba únicamente equipada para manejarlo. Cerró la carpeta y miró a Ricardo. La dinámica de poder entre ellos había cambiado. Ya no era la mesera a la que habían ordenado sentarse. Él ya no era el multimillonario que la había contratado por desesperación. Eran dos personas que habían sobrevivido una batalla juntas. Tengo condiciones, dijo firmemente. Un destello de sorpresa cruzó su rostro. Luego diversión. Estoy escuchando. El departamento tendrá supervisión ética. No nos involucraremos en vigilancia ilegal. Nuestro trabajo será defensivo y analítico. Y quiero establecer un fondo de becas para estudiantes de humanidades que tienen que abandonar debido a problemas financieros. Lo llamaremos la Beca Herrera. Ricardo la miró por un largo momento, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. Era la primera sonrisa genuina que había visto de él. Hecho, directora Herrera, dijo. Ana sonrió de vuelta. Había hecho su elección. No iba a regresar al pasado. Estaba entrando al futuro. Un futuro que construiría ella misma, una palabra a la vez. El fantasma del Palacio de Cristal había encontrado su voz, y ahora el mundo iba a escuchar. Y así, la historia de Ana Herrera no se trataba solo de una mesera sirviendo a un multimillonario. Se trataba del poder increíble que yace dentro de cada uno de nosotros. Es un recordatorio de que las habilidades que desarrollamos silenciosamente pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas cuando menos lo esperamos. Ana no solo tradujo palabras, convirtió su potencial en una nueva realidad, demostrando que el verdadero valor no se trata de tu título, sino de tu integridad, intelecto y coraje. Su viaje de servir mesas a dar forma a estrategias globales nos muestra que los activos más valiosos son los que nadie puede ver. ¿Qué habilidades ocultas tienes? ¿Qué conocimiento silencioso podría cambiar tu mundo? Si esta historia te llegó, dale like y compártela con alguien que necesite recordar su propio poder oculto. Suscríbete para más historias que inspiran y asombran. Presiona la campana para no perderte actualizaciones. Gracias por escuchar.